No creas algo solo por rumores. No creas en las tradiciones de fe solo porque son el honor de muchas generaciones. No creas algo porque la opinión general considera que es verdadero, o porque se habla mucho de ello. No creas algo basado solo en el testimonio de un sabio de la antigüedad. No creas algo porque las probabilidades están a su favor, o porque el hábito hace creer que es cierto. No creas lo que viene de tu propia imaginación, pensando que es la revelación de un poder superior. No creas nada se sostenga únicamente en la autoridad a maestros o sacerdotes. Lo que te has demostrado a ti mismo, lo que tú hayas experimentado, y tú hayas encontrado ser verdadero, que te beneficie a ti, así como a otros, en eso, cree y sigue su camino. Buda. Adán, el primogénito de entre los hombres, que estás mudo, aburrido, estúpido y dormido. Pues bien, en el nombre de la vida, levántate y sal fuera de este mundo, residencia del mal y la mentira. El libro de Adán, extracto de la segunda parte del capítulo 1. Nota del autor, Anton Parks. Génesis de Adán. Habría sido difícil encontrar un título más específico para este trabajo sin el riesgo de que caer lejos de su tema central, a saber, la creación y la evolución de las especies gracias a las muchas manipulaciones genéticas humanas hechas por las manos del bestiario celestial. Esto no es una ironía superflua que apoya el hecho de que la terminología universal Adam Génesis, fijar y propagar a los animales, es de lengua sumería pura. Cualquier experto asiriólogo observará como validada la asociación de formas verbales genoyin, fijar, enviar, eisis, propagación, grito, evocan claramente una creación como su casi homófono latino génesis, cuyo significado es nacimiento. Los mismos expertos en sumerio acadio no pueden disputar el hecho de que el término Adam se traduce en animales, bestias, manada. Sin embargo, puede parecer extraño ver que en este juego de palabras, nos encontramos con el verbo asociado fijar y la palabra Isis, que es el nombre griego de la diosa egipcia Aset. Pero en la mitología egipcia, Aset simboliza la diosa del nacimiento. Veremos en este libro y el siguiente que a través de las diferentes tradiciones, la encontramos siempre con los mismos atributos y funciones. Madre universal, mago y creador de vida. Isis es la dueña de los genes humanos, de griego genos original. Ella simboliza el nacimiento, Génesis en latín, y ella es realmente la que da o fija la vida y la propaga por todo el mundo. Se confirmó a lo largo de esta serie que las lenguas antiguas de la Tierra fueron sutilmente codificadas desde el sumerio, o más precisamente a través de combinaciones léxicas que ofrece el sumerio sacadio, también llamado lenguaje sumerio asirio babilónico o lenguaje náhuatl sumerio. Usted descubrirá que la lengua egipcia también tiene codificaciones bastante impresionantes. Desde el lanzamiento de El secreto de las estrellas oscuras, los lectores nos han contactado para solicitar traducciones o referencias a diccionarios de lenguas orientales. Les recordamos que estos manuales están disponibles en todas las librerías especializadas, como en el Museo del Louvre en París, hasta incluso en la red. Las ediciones Geithner son, por ejemplo, muy buenos manuales de sumerio y acadio. De este modo, cada lector puede, si lo desea, consultar los manuales sumerio, acadio y egipcia para verificar mi trabajo y darse cuenta de sus propias traducciones. Hemos hecho el esfuerzo para colocar las correspondencias léxicas, acentos y numeración, para el sumerio y acadio específicamente para este propósito. Se ha detallado claramente en la introducción en el volumen 1 de las crónicas, El secreto de las estrellas oscuras, la metodología empleada para la decodificación lingüística. En noviembre de 2005, el sitio web karmapolis.be me ha entrevistado respecto del contenido de este volumen. Luego, esta entrevista se compiló en 3 números de la revista Nexus Francia. El origen de la información publicada en el primer libro fue, obviamente, lo que se preguntó. En el momento de la impresión del secreto de las estrellas oscuras, no sabía cómo explicar el origen de todo esto. No estaba canalizando en sí. Esto me había llegado a diario durante 10 años por un flash de luz incontrolable. Durante esos años, mi vida había sido difícil debido a estos eventos. Yo he optado por un prudente silencio, al menos al principio, pensando que los que saben entenderían bien lo que es.
En cuanto a la mayoría de los lectores, los que están un poco menos familiarizados, imaginé que estarían satisfechos con la información, tal como la que se puede encontrar en un ensayo sobre el origen de la humanidad, o en una novela, ya que la historia está escrita en este formato. Cuando tenemos información importante para compartir, todos los procesos son válidos. Cómo transcribir esta serie ha sido un problema. Hace algunos años, cuando finalmente me decidí a escribirla, empecé a escribir el primer volumen en la forma de un ensayo. Después de 100 páginas, me di cuenta de que no podía obtener todos los detalles que había recibido. Así que abandoné esta idea y escribí la historia en forma narrativa. De esta manera podría mantener todos los detalles de esta historia sin tabúes y preservar esta sensación única de estar en el cuerpo del protagonista. No obstante, he reservado el contenido de mis investigaciones históricas, mitológicas y lingüísticas, como notas a pie o como apéndices al final del libro, como los de decodificación. Esto explica por qué dos estilos de escritura diferentes conviven en los volúmenes de esta serie. Inmediatamente después de la publicación de la primera edición del primer volumen, muchos de ustedes quisieron ponerse en contacto con nosotros a través de antonparts.com. El interés en esta serie me hizo conocer a grandes personas. Finalmente, me di cuenta, gracias a la retroalimentación positiva de muchos lectores, que el universo de contactados no se percibe tan malo como me lo había imaginado. También me he encontrado con individuos perturbados. A veces las personas se ponen en contacto con nosotros buscando aclaración algo exigentes. A veces las reacciones son malas. Esta historia puede perturbar a muchos ya que socava muchas ideas recibidas hasta ahora bajo el control de la opinión académica, así como de algunos escritores que pensaban que habían reescrito la historia de la humanidad y poseían el monopolio. Varios psicólogos se han puesto en contacto conmigo. Parecen detectar en mi narrativa trazos de los grandes arquetipos morales y sociales que muestran diferentes aspectos del ser humano. Para algunos de ellos, soy un enigma viviente, soy un libro abierto a través de la historia que me relaciono. Siempre habrá personas que piensen que soy un fanático, y otros por el contrario, que, como ha sucedido, me considerarán una especie de redentor, la reencarnación Sam, el personaje de la historia que recibí. Mis palabras no son para convencerlos de que esta ha sido una de mis encarnaciones anteriores. No me importa si este era el caso. Mi propósito es contar esta historia y no a glorificar y justificar una ideología o el comportamiento de los personajes mencionados en esta serie, o ciertas características de mi personaje. Algunas religiones dicen que estamos aquí en el infierno para expiar nuestros pecados, mientras que otros dicen que estamos en el paraíso y esta vida es para disfrutar de alegrías y beneficios materiales. Otros dicen que estamos en este mundo para trascender nuestros viles impulsos y el momento presente. Quien tiene razón no es de extrañar que tantas personas vayan tan mal. La educación cívica, moral y espiritual no existe realmente en el ciclo escolar, cuando debería ser enseñado desde temprana edad con el fin de mostrar el máximo respeto por el prójimo. Es muy curioso observar que el término espiritual en francés posee como sinónimos los términos diversión, entretenido, en algo bastante cómico. Los movimientos políticos y entidades religiosas han tomado ventaja de esta confusión generalizada para adoctrinar a la gente y reunir a tantos partidarios como sea posible para sus causas. Esto no es nuevo, y solo refleja la vieja lucha entre dos fuerzas distintas de la misma familia, de la cual reproduzco aquí una historia a grandes rasgos. Las conclusiones que darán lugar al final de la serie Crónicas sorprenderán a los grandes moralistas oradores y aparentes eruditos espirituales. En este mundo, finalmente se nos propone un juego de equilibristas y generar una forma de neutralidad. De no ser demasiado bueno, ni demasiado malo, los malos son señalados con disgusto y desprecio, sin que sepamos por qué son así, y el bien se presentan como fanáticos de la buena palabra, como soñadores que no pertenecen aquí abajo. En cuanto a los imparciales, los que tratan de producir una forma de neutralidad, no se salvan tampoco, algunos se presentan como cobardes y otros como manipuladores de primera clase. Algunas personas que dicen haber hecho un trabajo espiritual, sostienen que todos somos un poco manipuladores. Esta dicción es exclusiva de los humanos. Entonces, ¿a qué manipulador debemos creerle?
¿La pluralidad de géneros genera el caos, o es beneficioso para la evolución? Esta pregunta universal desgarra el mundo desde tiempos remotos. Las respuestas que se han aportado hasta el día de hoy nunca han calmado los ánimos. La comunidad multiétnica de la Tierra es el resultado de la incansable labor de varias comunidades extraterrestres que se han hundido entre ellos y manipulado el genoma humano. Incluso los dioses parecen ser grandes manipuladores. ¿Quién puede pretender que no esté haciendo todas estas revelaciones? He recibido y cargado las aventuras de Saam y Eru durante casi 10 años. Esto ocurrió a veces en el desorden y la confusión, especialmente durante los primeros años. Fue necesario poner un poco de orden en toda esta historia laberíntica. Siempre he creído que se trataba de un solo individuo, aunque que los personajes de Saam y Eru son muy diferentes. El primero es bastante tranquilo y muy interiorizado, el otro es más bien nervioso y ciertamente programado para vengarse de los enemigos de la familia de su madre, como para lavar el honor de los suyos. Yo no pretendo tener toda la verdad. No está totalmente excluido que algunos episodios de esta serie no fueran interpretados con exactitud. Usted puede estar seguro de que he hecho todo lo posible para evitar esta eventualidad. También hice mi mejor esfuerzo para permanecer fiel a lo que recibí. Hay, por ejemplo, algunos episodios vistos por mí, cuyo significado se me escapa parcialmente, pero no parecen particularmente fundamentales, por lo que preferí no incluirlos en la historia. En cada uno se podrá interpretar a su manera el contenido de estas crónicas y lo que implica. Esta serie refleja con exactitud lo que recibí y lo que deduje a través de mis investigaciones posteriores. El mensaje está ahí y hará su camino. Entre las personas que se han puesto en contacto conmigo, debo destacar el ingeniero Harry Seitlin y su esposa Malou, quien se conectó conmigo a través de la periodista Carmaone. Harry y yo nos comunicamos de vez en cuando en relación a las crónicas y el trabajo que hace en su sitio, www.ages-of-uras.com atrae muchos lectores. Debo decir aquí que la investigación y la reflexión que lleva Harry Seitlin de mis escritos son una pieza útil que facilita entender lo expresado en el conjunto de las crónicas de Hirku. Los gráficos y dibujos que hizo en su página web brindan una dimensión complementaria a esta serie. A partir de la segunda parte del libro, La arcilla y las estrellas / la argile de les etoiles, la narrativa de Saam a veces tiene cambios de tiempo. El primer volumen de crónicas y la primera parte del Génesis de Adán usan el pasado simple. En la segunda parte de este trabajo, las formas verbales cambian regularmente por conjugaciones más cercanas en el tiempo, pasado compuesto y presente. La razón es que Saam narra sus crónicas en forma de notas, como en un periódico. Los expedientes colocados al final de la obra representan encuestas importantes que siguen el desarrollo de la historia descrita en Adán Génesis. Es pues preferible leerlos después de haber recorrido la integridad del cuento milenario de Saam. Usted se dará cuenta de que los términos utilizados en esta serie se mantienen sin cambios, esto es a propósito, para no dificultar aún más la lectura, debido a la utilización de muchos vocablos sumerios, acadios y egipcios. Por el científico Harry Seitlin. Ante tales circunstancias, Anton Parks se dio cuenta de que la única manera de dar sentido a esta información era estudiar los datos en sí mismo, para comprobar si lo que estaba sucediendo podría ser un vestigio de hechos sucedidos en épocas remotas. La cuestión de su coherencia intrínseca parece haberse resuelto en sí. Como cualquier lector del primer volumen, El secreto de las estrellas oscuras habrá visto, la historia de Parks está muy bien de principio a fin, ese no es el problema, y sin duda, los lectores tendrán la misma sensación que a este volumen. Sin embargo, hay dos cuestiones importantes que se enfrentan con respecto a sus conexiones externas. Todo este escenario implica primero razas extranjeras a nuestro planeta, de otras dimensiones y eventos desconocidos de conocimiento oficial, y sobre lo que nuestra sociedad moderna niega toda validez. Esto nos lleva a la pregunta: ¿las autoridades del conocimiento en nuestra sociedad son competentes para pronunciarse sobre la validez de esa parte de la historia de Anton Parks? No hace falta decir que, por supuesto, ya que las autoridades afirman el derecho de hacerlo.
¿Y qué esperamos de ellos que consideran que esto no es válido sin fundamento, ya sea porque la posibilidad de que la información de Anton Parks puede ser válida es compatible con cualquiera de sus modelos de la realidad, o porque somos hasta ahora incapaces de entender este proceso? Y deberíamos poder entenderlo, ya que las autoridades esperan que eventualmente aprendamos acerca de estos asuntos. Siempre y cuando nos informen. Y sin embargo, es a ellos a quien les corresponde, como autoridades, hacer tales declaraciones. Es nuestra decisión si escuchar o no. El segundo problema es que los episodios de esta historia, que tiene lugar en nuestro planeta y en nuestra dimensión, y aunque pudieron haber dejado rastros, se superpusieron con periodos conocidos en la historia humana. Tenemos la situación opuesta. Hay muchas autoridades de todo tipo que están siempre dispuestos a dar su interpretación de la autenticidad de un hecho histórico o rastro particular, incluso si contradicen la postura de otras autoridades. En respuesta, Anton Parks tenía una posibilidad de acción, la de aprender dos disciplinas que pudieran arrojar algo de luz sobre estas cuestiones, y así descubrir lo que era más probable que sea la verdad, en términos de nuestro pasado y de nuestra situación actual. Me refiero a los campos de la lingüística y la mitología. Necesitaba conocimiento lingüístico, porque aunque hubiera sido capaz de comprender y utilizar las formas orales y escritas de la lengua empleada por los seres con los que Sam/Eru se relacionaban, al principio no tenía ni idea de cuál era este lenguaje. Como él mismo ha explicado cuidadosamente en su primer volumen, el estudio encontró que este lenguaje ha demostrado ser una especie de antecesor del sumerio. Durante este proceso también descubrió que todos los primeros lenguajes de la humanidad sacaron sus raíces fonéticas de esta la lengua fundadora, y la forma específica en que cada fonética se había adaptado decía mucho acerca de cómo las civilizaciones que los empleaban articulaban sus conceptos. Todo esto desembocó así en una encuesta exhaustiva que concernía a las diversas mitologías del mundo. Allí donde los especialistas universitarios en mitología se contentan con asimilar los mitos a creencias, que les informan así sobre el modo en el que fueron estructuradas las primeras civilizaciones, Parks se halla en la situación de comparar estos mitos con aquello que recuerda, mitos que a menudo constituyen la trama de sus memorias. Comparar la misma trama con visiones convencionales del mundo no es, sin embargo, tarea fácil. Las correlaciones aparecen claramente, y son sorprendentes. Pintan un cuadro de nuestro pasado y de la situación presente que prácticamente desafía todas las ideas que podríamos tener en cuanto a lo que somos, y esto por la simple razón de que nuestros mitos son a menudo los restos de acontecimientos asombrosos. Para concluir nuestras observaciones, creo que es importante que volvamos a nuestro punto de partida. ¿Con qué deberíamos relacionar la experiencia paranormal, como estamos tentados a llamarlo, de Parks? Los lectores recordarán el papel central que desempeña el Jirku en el primer volumen, El secreto de la estrella oscura. El libro El Génesis de Adán completa este estudio de las lenguas antiguas de manera asombrosa. Anton Parks recuerda cómo Enki y sus colaboradores se propusieron construir a la inmensa mayoría de las lenguas antiguas, y describe las razones que los llevaron a actuar de este modo. Se trataba de impedir que los Anunnaki administraran la raza humana de manera centralizada. Esto está, por supuesto, totalmente en contra de los fundamentos de la lingüística, que considera la evolución de las lenguas como un proceso puramente natural y al azar. Este es otro ejemplo del poder que tiene la obra de Parks de proporcionarnos informaciones que jamás nos habríamos esperado obtener, brindando una explicación extremadamente interesante sobre los vestigios arqueológicos e históricos que efectivamente están en nuestra posesión. ¿Alguna vez has soñado con ser una conciencia encerrada en el cuerpo de otra persona, cuando esa persona, hombre o mujer, continúa experimentando su propia? Esto puede parecer algo aterrador. Experimentar todo lo que íntimamente la persona hace en este sueño en sí, y sabiendo que no somos esto y que no tenemos forma de actuar en esta situación. Esto podría, sin embargo, describir lo suficientemente bien como Anton Parks tiene experiencia de Sam, la figura central de la primera mitad de la serie de las crónicas, de las cuales este volumen revela las identidades que nos son un poco más familiar. Esto, al menos, es lo que sugiere la forma en que describe su experiencia. Salvo que Parks haya estado soñando.
Pero los transportes que convirtieron a Anton Parks en el actor silencioso de la vida de Saham-Eru se produjeron de forma inesperada e intrusiva mientras estaba despierto. Todos estos episodios comenzaron en 1981, cuando Parks tenía 14 años, con una serie de flashes que tendrían lugar de forma espontánea en cualquier momento del día. Estos finalmente se convirtieron en visiones que se producían 2 o 3 veces al día. Estas fueron visiones no deseadas que interfieren con la vida de un joven en crecimiento. Transcurren unos 10 años hasta que finalmente Parks logra detenerlos, antes de que desaparezcan. Sin embargo, Parks había descubierto que había vivido íntimamente, a través de su asociación con Saham-Eru, periodos de una historia que parecían relacionarse con nuestra Tierra, y se extendió alrededor de 300.000 años a lo largo civilizaciones humanas desconocidas hasta la fecha, y terminó en los albores del cristianismo. La pregunta para Anton Parks, y para nosotros hoy es cómo considerar esta información. ¿Cómo podría él mismo, y cómo podríamos nosotros saber si estamos en presencia de datos históricos válidos o producto de una imaginación fértil digna del género de la ciencia ficción? Sí, por supuesto, teniendo conocimiento previo de los mecanismos que subyacen a esta experiencia, podríamos ahora hacer una primera evaluación de la información obtenida a través del proceso. Pero todo el mundo sabe que el conocimiento humano deja un poco que desear en esta área. Es difícil poner un nombre sobre el fenómeno que Parks nos ha presentado. Está claro que no es una experiencia de sueño lúcido, ya que sucedió en la vigilia, además de muchas otras razones que descartan esta suposición. De hecho, el tipo de experiencia ha experimentado Anton Parks probablemente nunca ha sido estudiada por ningún tipo de científico, psicólogo, o parapsicólogo ni otros investigadores del sueño. Sería incluso muy difícil determinar a qué ámbito de la investigación realmente pertenece.